Hola, bienvenido de nuevo a Papá Moderno. Soy Ismael. Si escuchaste el episodio 1, sabes que este podcast es la nueva versión de mi blog que regresa después de años de silencio, que regresa con una historia que contar y que prometí contarla sin filtros. Hoy cumplo esa promesa. Voy a contarte el día que me fui, o más exactamente el proceso que terminó en ese día, porque las separaciones no ocurren en un día, aunque haya un día específico en el que todo cambia. Para preparar este episodio consulté mi diario. Empecé a escribirlo un año antes de que todo ocurriera, como si alguna parte de mí supiera que iba a necesitar ese registro. Y lo que encontré ahí me recordó cosas que había enterrado, cosas que duelen releer, cosas que hoy, con distancia, puedo contar. Esto no es un episodio contra nadie. No hay ogros en esta historia. Solo dos personas que llegaron a un punto en el que ya no podían seguir juntas. Y todo lo que eso implica cuando hay hijos de por medio. También quiero aclarar que tocaré temas fuertes. Y que al final, si te identificaste con la situación, platicaré algunos tips. Si seguías el blog, ¿recuerdas que se llamaba Papá Moderno, consejos y ayuda para padres primerizos? Bueno, estoy retomando esa esencia. No estás solo. ¡Vamos! Todo empezó un 28 de diciembre. Hay algo cruel en que haya sido en esas fechas. Diciembre es el mes en el que todo se supone que debe de estar bien. Las luces, la familia, la sensación de cierre y nuevo comienzo. Y en medio de eso, una conversación que lo cambió todo. Me dijo que ya no sentía nada por mí, que ya no me encontraba atractivo, que mis besos ya no le atraían. Inmediatamente me desmoroné y lo único que pude hacer fue montarme en mi motocicleta. Manejé, recuerdo ir llorando y gritando en el casco e hice lo único que se me ocurrió. Fui a ver a un amigo, al que más lejos vivía. Me tomé una taza de café, me abrazó, me recordó que somos hermanos de alma y me regresé a casa. No sé si alguna vez escucharon algo parecido. Si lo escucharon, saben que hay frases que no se olvidan. No porque sean crueles. No creo que haya habido intención de crueldad, sino porque son honestas de una forma que duele más que cualquier mentira. Lo que siguió fue un periodo extraño. No se habló de divorcio de inmediato. Se habló de otras cosas, de ser abiertos, de quedarnos como amigos viviendo juntos para criar a los hijos. Ideas que en el momento se sienten como soluciones posibles y que con el tiempo se revelan como lo que son, intentos de no ver la realidad de frente, porque la realidad era que el matrimonio había terminado y lo que estábamos haciendo era negociar los términos de esa realidad sin nombrarlo todavía. Eventualmente lo nombramos. Iniciamos el divorcio por mutuo acuerdo. El trámite fue bastante sencillo, aunque debo decir que a la fecha me sigue molestando mucho el sesgo de la jueza, que a pesar de que claramente íbamos en buenos términos y como ya dije por mutuo acuerdo, fue claro que de entrada me tenía como el villano. Bajita la mano me amenazó con que hasta me podían quitar a los niños y yo ni había dicho nada. Me casé el 11 de febrero. La sentencia de divorcio llegó el 12 de marzo, exactamente un día y un mes después. 12 años de matrimonio con ese paréntesis al final. No sé qué hacer con esa simetría. Todavía no sé si es poética o simplemente irónica. Creo que es las dos cosas. Desde diciembre hasta el 4 de abril seguí viviendo en la misma casa. Eso es algo que la gente no siempre entiende cuando se lo cuento. La separación no significa que al día siguiente te vas. A veces, especialmente cuando hay hijos, cuando hay una vida construida, cuando hay que encontrar a dónde ir, sigues ahí, en el mismo espacio, con la persona con la que ya no estás, navegando una normalidad que ya no es normal. Durante esos meses busqué departamento, con un criterio muy específico.
Tenía que estar lo más cerca posible de mis hijos, no de su mamá, de ellos, porque sabía que lo que iba a definir cómo iba a ser mi vida era la distancia física a esas dos personitas. Encontré un lugar, firmé, empaqué lo mío y el 4 de abril me fui. La alternancia con los hijos empezó ese mismo día. Ese primer fin de semana después de mudarme lo pasaron conmigo en el departamento nuevo. Ese primer fin de semana fue un bálsamo. Tenerlos ahí, en ese espacio nuevo que todavía olía a pintura y a empezar, fue exactamente lo que necesitaba para creer que esto podía funcionar. Pero luego se fueron. Hay algo que nadie me advirtió, algo que no encontré en ningún libro, en ningún artículo, en ninguna conversación antes de que me pasara. El momento en que tus hijos se van y el departamento queda en silencio. Ese silencio tiene un peso específico. No es el silencio normal de cuando estás solo. Es el silencio de una ausencia que elegiste o que al menos aceptaste y que de todas formas duele como si te estuvieran arrancando el corazón. Es un dolor que va en aumento, que desgarra desde el interior y que va secando poco a poco el alma. En esas primeras horas solo, después de que mis hijos se fueron, pensé cosas muy oscuras. No voy a ser evasivo al respecto, porque creo que es importante decirlo en voz alta. Llegué a preguntarme si realmente valía la pena seguir vivo. Lo digo con la distancia de alguien que está aquí, 2 años después, grabando un podcast. Pero en ese momento era real y era más oscuro que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Por esos días salí a cenar con un amigo, alguien que había pasado por un divorcio un año antes que yo. No le conté todo. Curioso, los hombres raramente contamos todo. Pero le conté suficiente y él me dijo algo que no olvidé. Me dijo que él había sentido lo mismo, que lo mantenía funcionando era saber que sus hijos lo necesitaban y que les haría mucho daño con su ausencia, que mientras ellos estuvieran ahí, tenía una razón concreta para seguir adelante. Terminamos de cenar nuestros tacos, nos despedimos en la calle y me fui. Al llegar a casa, me agarré de eso. Literalmente me agarré de esa idea como de algo físico. Mis hijos me necesitaban. Hacer lo mejor posible por ellos. No dañarlos con mi ausencia. No convertirlos en herramientas de un conflicto de adultos. Estar presente aunque me costara. Eso era suficiente razón. Y así fui pasando los días. Hay cosas de ese periodo que no esperaba. Cosas que me sorprendieron. No para bien. La primera es que la idea de quedar como amigos, de tener una separación civilizada, de construir una coparentalidad funcional, ¡ja! Esa idea se estrella muy rápido contra la realidad. Hubo comentarios, frases que dolieron más de lo que deberían haber dolido, porque venían de alguien que había sido parte central de mi vida durante 12 años. No voy a repetirlos aquí, no porque quiera proteger a nadie, sino porque creo que reproducirlos no sirve de nada. Lo que sí voy a decir es que en esos momentos aprendí algo importante. La separación no es un evento, es un proceso. Y ese proceso tiene sus propias etapas, sus tropiezos y sus crueldades, supongo que involuntarias. La segunda cosa que no esperaba era la invisibilidad social. De la noche a la mañana, gente que me había tratado bien durante años, papás de compañeros de mis hijos, conocidos, personas del círculo común, empezaron a ignorarme, no porque supieran algo, sino porque escucharon una versión de la historia.
Escucharon un solo lado y decidieron que esa versión era suficiente. No me volví solo invisible, me convertí en el malo de una historia que ni siquiera reconocía como mía. Eso, socialmente hablando, más que cualquier otra cosa, fue lo más difícil de procesar, porque el dolor de la separación tenía nombre, tenía forma, sabía a qué se parecía, pero caminar hacia tu coche y que alguien que te saludaba todas las semanas te mire como si no existieras y hasta ignorara activamente que lo saludé, eso no tiene forma fácil. Que me entere de cómo se habla de mí y del concepto que se tiene de quién soy, caray, ojalá reclamar sirviera al menos para dejar de ser invisible. Fueron los meses más difíciles de toda mi vida. Y mira que he pasado por cosas difíciles. ¿Por qué cuento todo esto? No para generar lástima, no para que nadie tome partido, sino porque creo que hay mucha gente que está viviendo algo parecido, en silencio. Y el silencio, en estas circunstancias, es uno de los lugares más peligrosos en los que puedes quedarte. Si estás en medio de una separación y estás teniendo pensamientos oscuros como los que yo tuve, quiero que sepas que eso no te hace débil, te hace humano. Y también quiero decirte lo que mi amigo me dijo a mí. Hay razones concretas para seguir. Búscalas, agárrate de ellas. No tienes que resolverlo todo el día de hoy. Y si ya pasaste por eso y estás del otro lado, como yo, quizás reconoces algo de lo que te conté. Quizás hay algo de alivio en saber que no eras el único. 2 años después de ese 4 de abril, estoy aquí, con un departamento que ya es mío de verdad, con muchas horas de terapia encima, con 2 hijos que me buscan, que me necesitan, que me enseñan cosas que ningún libro pudo enseñarme. El hoyo existió, fue real, pero no me quedé en él. ¿Te has identificado con lo que has escuchado? Debes saber que hay cosas que puedes hacer. Mira, como psicólogo podría darte una lista de estrategias de regulación emocional, pero como papá que estuvo ahí, prefiero decirte las cosas que de verdad me sirvieron, sin adornos. Para cosas de psicología, escucha mi otro podcast. Me encuentras en Instagram como Doc Terapias. Anuncio aparte, vamos a las estrategias. 1. El pensamiento no es la realidad. Suena frase de tarjeta, lo sé, pero es literal. En esos primeros meses tuve pensamientos como nunca voy a salir de esto, mis hijos van a odiarme, soy un fracaso. Mi mente los presentaba como verdades absolutas. No lo eran, eran pensamientos, productos de mi cerebro asustado, no profecías. Aprender a decir, esto es un pensamiento, no un hecho, me salvó más noches de las que puedo contar. 2. El vacío se habita, no se llena. Mi primer impulso fue taparlo, salir, distraerme, llenar la agenda. No funcionó. Lo que sí funcionó, y esto me costó meses entenderlo, fue aprender a estar en ese silencio. 5 minutos al principio, luego 10, luego una tarde entera sin hacer nada productivo. El vacío no desaparece, pero deja de doler tanto cuando dejas de luchar contra él. 3. Busca a alguien que ya pasó por esto. No a cualquiera, a alguien que entienda que no necesitas soluciones, sino presencia. Mi amigo no me dio un plan de acción. Me dijo que él también había pensado en no seguir. Eso fue más útil que cualquier consejo. Si no tienes a esa persona, busca un grupo de papás divorciados. Existen. Encontrarlos te recuerda que no eres el único remando. 4. Cuida lo que entra. En esos meses yo escuchaba música que me hundía más.
Leía cosas que confirmaban mi narrativa de fracaso. Seguía cuentas que me hacían sentir peor. No digo que te pongas a ver videos motivacionales. Eso también es tóxico a veces. Digo que seas consciente de lo que consumes. Tu cerebro ya está generando suficiente dolor como para que además le eches gasolina a la hoguera. 5. El cuerpo habla cuando la boca calla. Lloraba en la moto, pero no lloraba en casa. Gritaba dentro del casco, pero no le decía a nadie cómo estaba. Eso no es procesar, es almacenar. ¿La terapia me ayudó? Sí, pero también me ayudó a escribir. El diario que mencioné no era para hacer literatura, era para sacar lo que no podía decir en voz alta. Si no quieres escribir, grábate notas de voz, pero sácalo. Lo que no se nombra se acumula y lo acumulado un día revienta. 6. Tus hijos no necesitan un papá perfecto. Necesitan un papá presente, aunque esté triste, aunque esté cansado, aunque no sepa qué decir. La presencia torpe y honesta vale más que la ausencia pulcra. Esto hay que repetirlo todos los días. 7. No tomes decisiones permanentes desde emociones temporales. Suena clínico, pero es la verdad. Lo que sientes hoy, incluso si es insoportable, no es para siempre. El cerebro en duelo distorsiona el tiempo. Te hace creer que esto es eterno. No lo es. 2 años después, aquí estoy. No porque sea fuerte, sino porque me quedé lo suficiente para que el tiempo hiciera lo suyo. Gracias por llegar hasta este punto. En estos 2 episodios te he hecho un pequeño resumen de qué ha pasado con Papá Moderno desde la última vez que publiqué en el blog. La semana que viene hablamos de criar en 2 casas, del manual que nadie escribió sobre cómo funciona esto cuando las condiciones no son perfectas. Específicamente hablaré de cómo funciona realmente la crianza compartida cuando la comunicación no es ideal. Estrategias reales, no ideales. Nos escuchamos el jueves que viene.